desde el gobierno. Vamos a una legislatura compleja que iniciará lamentablemente con una litis brutal, con un enfrentamiento brutal, porque por un lado el gobierno quiere destruir al Poder Judicial y por otro lado en la oposición decimos sí, hay que mejorar al Poder Judicial, pero no aplastar al Poder Judicial. Sí, evidentemente hay que hacer una reforma al Poder Judicial, pero no una reforma que subordine el Poder Judicial, los jueces, magistrados o ministros, al gobierno, al presidente o al régimen en turno. Eso le hace daño a cualquier país, lo hemos visto en otras administraciones, en otros países. La verdad es que si esta reforma al Poder Judicial se hace, estaremos más cerca de Venezuela y me parece que eso no lo necesita México. Ya están ahí las posiciones dadas incluso de otros países, nuestros. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. Es triste ver a la oposición así, que no salgan pues de ese hoyo en el que están. Venezuela, dictadura, autocracia, bueno, y ahora Krause, monarquía, que hasta lo burló el presidente en la mañana diciendo que la doctora Sheinbaum ya va a ser eh, Claudia Carlota, ¿no? Va a ser la primera monarca del país después de 200 años. Escucharon, ella dijo, habló de la destrucción del Poder Judicial de la Federación, pero yo nunca escuché que diga una propuesta en cómo mejorarlo. Caso contrario, vamos a escuchar que entrevistan a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tal parece que bueno, primero ya fue Tomás Herón hace unos días y ahora Nuño, que se les está poniendo en contra a la oposición, bueno, a Peña, al PRI, porque bueno, él dice que prácticamente ya la oposición no tiene nada que hacer y contrario, bueno, a ellos, yo siempre lo he dicho, propone, dice que sí es viable, que hay algunas cosas que pueden salir mal, pero que con ciertos puntos a modificarle, pues es una buena propuesta. Es lo que yo les digo, ya se oye diferente el, oye, me parece que lo podrían hacer así y conforme se vaya avanzando se mejora o se quita acá, se pone acá. Eso es diferente ya a proponer. Quien te dice que están mal las cosas, te tiene que decir cómo hacerlo bien. Y yo nunca he escuchado que Kenia, Xochitl, Marco, Norma Piña y demás digan, lo estamos haciendo mal, pero de este modo lo podríamos hacer mejor. Vamos a escucharlo, lo vamos comentando. Niño que nos acompañe, como cada martes en este espacio. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Juan, como siempre, contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Pues un gusto saludarte, los agradecidos somos nosotros y bueno, muchos temas que tocar. ¿Qué te parece si iniciamos con la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo viste las declaraciones de la presidenta electa el día de hoy? Nos dice, a ver, señores, se esperan y esto se discute en el Pleno en la próxima legislatura. Pues me parecieron muy bien, ¿no? ¿Verdad? Si de por sí creo que estamos frente a una reforma muy compleja, que en muchos aspectos es una marcha hacia la locura. Quererlo aprobar o empezar la discusión el 1 de septiembre y aprobarla de inmediato no tenía sentido y era una señal de utilizar la aplanadora y de arrasar que francamente pues no era la señal correcta. Así es Y que es una señal además al líder de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados. A ver, señor. Pues sí, y ahí te muestra que hay distintos puntos de vista, vamos a ponerlo así. Pero yo Y creo hay que mando. yo creo que es positivo. Ajá. Mira, a mí me parece algo que se ha discutido poco, algo lo hemos hecho tú y yo aquí, pero que creo que ha ido tomando forma y que para mí es muy importante plantearlo. Y es que el problema de la reforma judicial no es el voto popular, Ujú, como lo ha dicho la oposición, que desafortunadamente sigue muy extraviada. ujú. Ese Y sin brújula. Absolutamente, ese no es el problema. El voto popular es perfectamente viable para el Poder Judicial. No hay ninguna filosofía política que lo impida. Todos estos argumentos de que entonces los jueces tendrían favoritismo por las mayorías, pues es simplemente una forma de verlo y es pensar
que los electores vamos a votar en función de un interés particular y no de que los electores, justamente lo que querremos a la hora de votar es que haya jueces imparciales. Entonces, creo que ahí no está el problema. ¿Hay riesgos? Sí, sí hay riesgos, pero como los tiene cualquier sistema de elección, la elección actual de los ministros de la Corte en México o en Estados Unidos, que es por la cooperación de los poderes entre el legislativo y el ejecutivo, tiene muchísimos problemas. Hay una influencia de minorías muy poderosas, muy fuertes. Entonces, una vez más, el problema no está ahí. Las amenazas, los vicios de los distintos sistemas de elección, el voto popular, pero también la elección de la cooperación entre poderes, incluso de los sistemas de civiles de carrera. Acuérdate de lo que pasaba en México antes de que hiciéramos la reforma educativa. Pues había la carrera magisterial estaba controlada de manera clientelar por los sindicatos. Entonces, el problema no es ese. Claramente hay riesgos, pero si se diseñan bien las instituciones, es perfectamente viable y posible que el voto popular funcione bien y se puedan elegir de manera libre e informada a los jueces. Y si se opera bien el proceso, por supuesto. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? El problema es que esta reforma, el voto popular, es una farsa. A ver, ¿por qué lo dices? Porque existen 3 mecanismos Ajá. que le permiten al grupo dominante, al grupo gobernante, tomar control del Poder Judicial. El primero es el control del proceso de las candidaturas. Lo que hoy tenemos, ya con la nueva minuta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, el procedimiento es el que sigue. Cada poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nombran a una comisión para que haga una selección de precandidatos. Y luego esos precandidatos entran a una tómbola, se selecciona un número menor y ese número menor los termina ratificando o no la presidenta de la República, la mayoría del Congreso o la mayoría del Pleno de la Suprema Corte. ¿Y hacia dónde vas? ¿A la planadora? No. ¿No? Bueno, sí, pero previo. Es decir, el problema está en los comités. ¿Quién selecciona esos comités? Esos comités van a estar seleccionados por el grupo gobernante, por la coalición gobernante. El comité de preselección de los candidatos o de selección de los candidatos los va a nombrar la presidenta de la República, la mayoría de las 2 cámaras que son parte del régimen y pusieron en el caso de la Suprema Corte que se tenía que aprobar por 8 votos. ¿Qué significa eso? Que por fuerza al menos tiene que haber uno de los ministros que es proclive al régimen. ¿Qué quiere decir eso? Que esos comités van a estar controlados por el régimen y esos son los que van a hacer la selección y por lo tanto al final del día lo que se va a tener, Juan, es una democracia dirigida, en donde le van a decir, al haber votado como votó en el caso de los poderes, en donde le van a decir a la gente, vota, por mis candidatos. Sí. Pero te voy a decir algo, ¿qué creo que debería de ser absolutamente distinto? Dímelo regresando de una pausa. De acuerdo. Porque nos vamos a ella y bienvenida esta propuesta. Nuño por aguantarnos el corte. Aurelio, estamos hablando de la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados. Me decías, el problema no está en que el pueblo designe a jueces, magistrados, a ministros, sino en que las ternas de aquellas personas que serán votadas o no vendrá pues de una mayoría en el Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que en toda su combinación pues determinaría como posibles candidatos a personas pues puestas ahí por el partido en el poder. Exactamente. Y me dices que tienes ahí una observación o una propuesta para pues hacerlo más democrático y más representativo a todos los sectores de la población. Correcto, porque ahí es donde me parece que está la farsa, Juan. Es decir, se dice que es el pueblo el que va a escoger y que es el voto popular, pero yo te estoy preseleccionando a los candidatos de acuerdo a mi mayoría. Entonces, pues elige entre mis amigos. Un pequeño paréntesis. Esta mayoría también fue designada por el pueblo, ¿no? Y no necesariamente será así en legislaturas futuras ni tampoco en gobierno. Sí, futuro. pero si el objetivo fuera que se designaran los poderes, que ya fueron electos, pues entonces nos hubiéramos quedado con el sistema que ya tenemos actualmente, porque precisamente así funciona. Es decir, como hoy funciona, que es el sistema que están desmontando, es que los ministros de la Corte se designan por voto indirecto, es decir, los nombra una combinación entre el presidente y el Senado, que ambos fueron electos popularmente, y entonces ellos son los que toman el control de ese proceso de decisión, pero la legitimidad viene efectivamente del pueblo. Entonces, si de eso se tratara, nos hubiéramos quedado con ese sistema y que no se dijera que la gente va a elegir. Porque en el fondo sería lo mismo. Si se trata de que genuinamente la gente escoja entre candidatos diversos y que entonces el voto ciudadano no esté filtrado por las mayorías parlamentarias. ¿Qué propones? Nos quedan 3 minutitos, poquito menos. Me parece que lo que se debería de construir es un servicio civil de carrera que funcione, en donde se hagan concursos y que los finalistas, pocos, 2 o 3, cuando muchos son los que vayan al voto popular. Porque el otro problema con esta reforma, además de esta preselección en donde te dicen, pues elige dentro de mis seguidores, de mis amigos, es la cantidad.
A ver, te pongo un ejemplo. Nada más para elegir a los ministros de la Suprema Corte, cuando vayamos a votar, tú y yo vamos a tener que elegir a 9 personas dentro de una lista de 81. Eso es nada más para los ministros de la Corte. Vamos a tener también que elegir jueces de distrito, magistrados. Es una cantidad que para cualquier persona racional es absolutamente Pero imposible no es el discernir. mismo proceso, sino de acuerdo a cómo vayan cumpliendo con su periodo. El de la Corte, sí, nada más con ese, Juan. A ver, tú dime sinceramente, ¿cómo le vamos a hacer para analizar 81 perfiles? Y ir a votar y seleccionar 9, pues vamos a tener que dejar de trabajar, ¿no? Es decir, eso también sucede. Es decir, tú puedes usurpar el voto libre a través de asfixiarlo con la cantidad de información o con la cantidad de gente. Y finalmente, el tercer tema Sí. tiene que ver con este Tribunal de Disciplina Judicial, el cual, como está conformado o se elige de la misma manera que ya explicamos, pues será la mayoría gobernante el que tenga el control de esos 5 ministros que tienen poderes muy arbitrarios, porque no están bien regulados, que incluye todo tipo de sanciones económicas, suspensiones e incluso, Juan, Sí. hasta el despedir a los jueces, a los magistrados e incluso a los ministros de la Corte a través de un juicio o presentar un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados. Es un tribunal del terror. Con esos 3 instrumentos es la mayoría gobernante la que tomará control del Poder Judicial. Y por eso me parece que el problema no es el voto popular. La oposición mordió el anzuelo del presidente, se fueron directo a ir en contra del voto popular y a mostrarse lejanos al pueblo, antidemocráticos, cuando el problema no está ahí. El problema es el inverso. El problema es que la reforma es una farsa y está utilizando el voto popular simplemente como un engaño para poder tomar el control del Poder Judicial a través de otros instrumentos. Ojalá la oposición recapacite, porque si no, no solamente va a perder la votación, sino va a perder uno de los debates más importantes para la libertad de la República. Aurelio Nuño, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Y nos cae la pausa. Volvemos, no se vayan. Lo escucharon ustedes y no lo está diciendo un pro 4T, un morenista, lo está diciendo un priista, Aurelio Nuño, recuerdan que la niña de primaria lo corrigió porque dijo leer con una E, le dijo, no, se dice leer, imagínense. ¿Qué diferencia al inicio del video cuando Kenia López como el zombie? Yo considero que así está la oposición, ¿no? Como zombies. Venezuela, dictadura, país en ruinas, es repetirlo. Bueno, lo repitieron durante 6 años y por lo visto el discurso no va a cambiar otros 6, o sea, ya van a ser 12. Bueno, les decía, ¿qué diferencia entre eso? Y pues Aurelio dice, es buena la propuesta, puede tener algo por ahí de que, como siempre, los sistemas que son así en algún momento, puede haber algo que falle, puede haber algo donde la corrupción se va metida, hay muchos intereses, mucho dinero de por medio, hay grupos poderosos en el país, tampoco vamos a negar y cerrarnos y hablar de esa realidad, ¿no? Pero es lo que les he venido diciendo, una cosa es cerrarse y otra cosa es decir, bueno, lo vamos a hacer y en el proceso va a haber cosas que a lo mejor no salgan, pero que se pueden ir perfeccionando. Ya son 2 visiones diferentes. Bueno, él dice de esa y yo todavía le amplío. Ya son 3 visiones. Y además él está proponiendo, es lo que siempre les digo, amigos y amigas, no nos quedemos con el no, no, no. Bueno, no, pero ¿cómo lo compondrías? ¿Cómo lo harías tú? Tú me estás diciendo que está mal, bueno, dime tú cómo lo resolverías. Y se entiende que nadie nace sabiendo que todos los sistemas se pueden mejorar, se pueden perfeccionar. Esa es la diferencia y así tenemos que hablar, no estar cerrados en la negación. Eso es malo en todos los aspectos de la vida, se los he dicho. No deja ver para adelante, no deja salir del hoyo, que en ese hoyo se encuentra la oposición. Y dicho por ellos mismos, ni siquiera por los de este lado. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Muy buenos días, les deseo un excelente día, una excelente jornada. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos al rato con más videoinformación. Chao, chao.